Saludos, soy Juan Villegas y pues hoy voy a hablarles mi opinión personal acerca del cómic Brakpak, escrito por Rick Veitch, quien es un escritor que ha trabajado en la casa editorial de DC Comics y entre otras más, un escritor que a lo mejor no es muy conocido mundialmente, pero sí dejó un gran legado y sobre todo en sus obras. Y por esta cuestión quiero hacer una opinión personal de este cómic que yo leí. Y para adentrarnos profundamente a esta temática de esta opinión, Rick Veitch pues trabajó en una serie llamada Swamp Thing, quien gracias a Alan Moore, quien lo popularizó e inmortalizó a ese personaje. Hubieron otros artistas ahí dentro de esa serie y entre ellos Rick Veitch pues tenía otros profundo conflicto moral, espiritual e intelectual respectivamente sobre los personajes, sencillamente hablando de que eran más allá que personajes de viñetas, por así decirlo. O sea, eran personajes únicos, eran personajes introspectivos, eran personajes que podían estar asociados con otros seres superiores, ya sean religiosos o inclusive más allá de la perspectiva del autor que quiso plasmar. Y entre esa cuestión, Rick Bates, cuando trabajó con esta serie, quiso adentrarse con Jesucristo y con la conexión de Swan Tweet, lo cual como una especie de resurrección, lo cual a la casa editorial no le pareció conveniente, ya que pues no era, por así decirlo, era una cuestión religiosa, delicada, y tal vez para algunos lectores quienes podían leer ese tipo de cosas podía perjudicarles religiosamente. Así que debido a ello pues sacaron a Rick Veitch de esa casa editorial y la censura lo motivó a creer, y sobre todo los prejuicios de esa época, los antecedentes de la censura, los temas que habíamos mencionado, morales, filosóficos, espirituales, humanísticos, lo motivaron o lo llevaron a crear esta obra, Brakpat, quien es una crítica sobre todo a los compinches de sus superhéroes, de estos héroes, como por ejemplo Batman y Robin y entre otros más. Entonces la historia se adentra en Chippy, quien es un monaguillo que quiere salir a la luz, quiere enfrentarse hacia sus propios demonios internos. Entonces, una temática principal de ese cómic es la religión y sobre todo la filosofía y la crítica hacia el consumo del materialismo, por así decirlo. Dentro de los que lean esta obra van a encontrar diferentes temas políticos, morales, espirituales, inclusive el tema del fascismo entre uno de los personajes, quien es un extremista, por así decirlo. Y dentro de los personajes podemos encontrar varios, quienes son el juez jurado, la señora de Luna, el rey Rat y principalmente Visión de Medianoche, que si ven van a darse cuenta a quién se parece ese personaje. Entonces, cuando se adentren a este cómic, encontrarán sobre todo todo lo que tiene que ver entre temas como el feminismo, el fascismo, el racismo, la religión y sobre todo principalmente la introspección de los jóvenes, la introspección en el ámbito, en el personaje principal, quien es Chippy, quien es un personaje que tiene pues problemas internos y estos propios demonios internos quiere llevarlos a la luz. Entonces, conforme vayan leyendo las páginas, van a encontrar sobre todo estas críticas hacia el materialismo, el consumo de los cómics, los personajes, los ídolos, por así decirlo. O sea, lo que el autor quería tratar de plasmar dentro de su obra son los astros de los ídolos, quien a simple vista los vemos como unos dioses iluminados, pero dentro de dentro de la realidad es otra, otra arista diferente, es otra arista en donde
hay una serie de traiciones, una serie de engaños, por así decirlo, una serie de ambiciones que incluso la propia gente igual está cansada de estos superhéroes, quienes los ven también. En otra sección, estos superhéroes los ven como personajes que son ridículamente criticados, o sea, son farsantes, por así decirlo. Entonces, tal vez alguno que otro no se sentirá conforme si eres amante de los superhéroes, pero en mi opinión personal yo sí la considero una obra obligatoria para hacer una crítica a los superhéroes, una crítica a ver más allá y sobre todo que siempre que recomiendo este tipo de lecturas siempre es para entender al autor o escuchar al autor, ya que si nos esclavizamos en nuestros propios temas morales o espirituales, seremos condenados a no tener otro espacio de opinión. Entonces, eso me llevó sobre todo a estudiar a Brad Pack. Brad Pack puede que no sea, tal vez, si lo lees y no sea tal vez de tu gusto, al ver a estos personajes ridículamente expuestos de manera sarcástica y con un humor negro tan tenso, tan fuerte, por así decirlo. Entonces, pero de igual manera, si te sientes una persona que puedes tolerar estos tipos de temas, que más adelante, conforme pasen las páginas, sabrás de qué es lo que te estoy hablando, pues adelante. Entonces, pues nada, eso es lo que quería recomendarles, hacer más que nada mi opinión personal. Así que un fuerte saludo.